quien amablemente nos va a contribuir con una nueva clase. Ya nos contribuyó en sesiones pasadas, así que el día de hoy nos va a hablar respecto a la anatomía de las cavidades paranasales. Así que muy agradecidos por su participación y bueno, le damos el estado a la profesora. Muchas gracias. Y aquí tenemos harta gente conectada. ¿Son solo becados? ¿Son de los SAT? ¿De la Católica del Norte, parece? Sí, doctor. Hola, buenos días. Sí, acá estamos los becados de la Universidad Católica del Norte. Muchas Ya, gracias, súper. doctora. Ya. Digamos, no me manejo mucho en Meet, así que ténganme paciencia. No se preocupe, doctor. A ver, aquí se me perdió. ¿Se ve como que estoy compartiendo algo, no? ¿No se ve nada? No. Ahora no, doctor. Delante sí se vio su pantalla en un momento. O quizás está en Chrome o en Safari. Ahí se ve. En Chrome. Ah, ya. Ahí como, bueno, si está en un Mac, que a nosotros nos pasaba que había que minimizar la pantalla, o sea, no dejarla como en pantalla completa en la ventana de Chrome, y ahí se podía compartir solo la ventana del PowerPoint. Bueno, también tiene que estar minimizada la del PowerPoint. No sé por qué pasa, pero al menos a mí me funcionaba de esa manera. Chuta. Ay. Es que quiero compartir mi otra pantalla. ¿No se pueden seleccionar pantallas acá? Debería, mire, tiene la otra presentación, o sea, la otra pantalla como en presentación ya. No. Ya. Quizá la ventana que usted quiere compartir del PowerPoint, no dejarla en pantalla completa, y ahí debería dejarle compartir la ventana solamente del PowerPoint. Y después usted le coloca ahí como iniciar presentación. ¿Cuál ven aquí ustedes? Vemos la pantalla del Meet, ¿no? ¿Está en Safari, de casualidad? No, pero no. ¿Ven la presentación o la pantalla del moderador? No vemos ninguna de las dos. Vemos la pantalla del Meet. Mm, ¿Cuál?
¿Se puede minimizar la del link que está ahora? Vamos a ver. Claro, pero ahora ves la del moderador, ¿o no? Sí, la del moderador no. Me quedan al revés. ¿Cambiar de pantalla? Cambiar, arriba creo que sale cambiar pantalla, porque ahí ya es. ¿Así? Nosotros la vemos ahí en pantalla completa. Ah, perfecto. Ya, Sí. súper. Súper. Genial. Ahora sí. Ya, disculpen. Muchas No, gracias por la ayuda. gracias a ustedes. Ya, bueno, miren, me pareció verles una clase el año pasado sobre anatomía normal de los senos paranasales, como con las nociones de la anatomía más básica. Entonces, en realidad, como ya tenían esa clase, me pareció mejor abordar las variantes anatómicas que son más importantes en el TAC de cavidades paranasales. Sobre todo las que están relacionadas con los estudios prequirúrgicos y las que van a ser relevantes para, en el caso de la sinusitis, los procesos inflamatorios de las cavidades paranasales. Entonces, ¿por qué es importante conocer la anatomía sinusal? Es porque es sumamente frecuente, en realidad se solicitan montones de estudios todos los años de TAC de cavidades paranasales, tanto para la evaluación de sinusitis crónica, la sinusitis recurrente y también para evaluar las complicaciones de la sinusitis aguda. Doc, disculpe que ¿Sí? parece que ahora no vemos la pantalla. O sea, sí que está compartiendo la presentación, vemos solo su... O sea, no vemos que esté compartiendo. ¿No ven nada? No, no sé qué pasó. Delante veíamos bien. Sí, ya, lo voy a intentar de nuevo. Sí, disculpe. Mm. Que no cacho. Doctora, hola. ¿Sí? En la parte de ahí de abajo, en la zona donde compartir pantalla, ahí justo es lo que está pinchado. ¿Sí? Si lo puede presionar, ¿qué opción le sale? Ponga dejar de compartir. Ya. Y de nuevo presiónelo y cuando le dé la opción, ponga compartir la pantalla, no compartir ventana. ¿Ahí la ven? Sí, entonces ahí achique intente prender la presentación. A ver. Mm. Ahí ¿Ahí la nosotros ven? vemos, sí, la vemos bien y está en modo pantalla completa, digamos, no en modo presentador. Ya, súper. Partimos de nuevo entonces. Ya bueno, si pasa algo de nuevo me avisan nomás, seguimos intentándolo. Ya. Eh, bueno, entonces como les decía, es súper importante conocer la anatomía sinusal porque la patología inflamatoria sinusal es muy, muy frecuente. Entonces, el problema es que igual la mayoría de los colegas, hay muchos radiólogos que miran a huevo un poco estos estudios porque lo ven como un estudio que es bastante sencillo. En general en neuroradiología hay otras patologías que suelen llamar mucho más la atención, como los tumores.
a la gente que le encanta aprenderse incluso hasta los marcadores tumorales, pero la verdad es que los tumores en general son mucho más raros que la patología inflamatoria. De hecho, hay una radióloga que le escuché una comparación muy buena, que comparaba los tumores como con un accidente de una planta nuclear versus la patología sinusal como los accidentes de tránsito. En general, los tumores, como los glioblastomas, tienen consecuencias súper catastróficas, así como una explosión en una planta nuclear, pero impacta a un solo paciente. En cambio, la patología sinusal es lejos mucho más frecuente, es como los accidentes de tránsito que no son tan letales, pero como son demasiado frecuentes, van a tener un impacto que es mucho más significativo en muchos pacientes y también en salud. Entonces, eh, ¿cuál va a ser el rol de la tomografía computada en estos casos? En primer lugar, porque sí existen variantes anatómicas que van a ser predisponentes para la recurrencia de los cuadros infecciosos, y porque en algunos casos también puede ser necesaria la intervención quirúrgica para abrir la vía de drenaje. Específicamente en la cirugía endoscópica funcional, que es un procedimiento relativamente reciente. Y aquí tenemos que saber reconocer variantes anatómicas que pueden ser muy importantes porque si no las informamos, el cirujano no las va a reconocer y por lo tanto puede predisponer a algunas complicaciones. Y entre las complicaciones hay algunas complicaciones mayores, como la lesión de estructuras vasculares, la lesión del nervio óptico, se pueden producir hematomas orbitarios, fuga de líquido cefalorraquídeo y lesión también del canal nasolacrimal. De hecho, cuando empezaron a hacer la cirugía endoscópica funcional, que fue como alrededor de los años 80, las tasas de complicaciones, esto era antes sí de que se utilizara la tomografía computada. Ahí la tasa de complicación era de alrededor de un 8%, cerca de un 10%. Y después, como empezaron a usar la TAC como estudio prequirúrgico, las complicaciones cayeron a aproximadamente un 1%. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos las variantes anatómicas. Doc, disculpe, se volvió a caer la presentación. No sé por qué. La vemos a usted. Ya. Si quiere, nos puede enviar la presentación y nosotros le vamos compartiendo y nos dice siguiente y Es que sigamos. puede ser porque me dijeron que era porque estaba en Safari, ¿no? Sí, Doc, creo que está en Safari. En Safari siempre da problemas en Meet. Ya, a ver, me voy a tratar de conectar con Google Chrome. Ya, súper. La esperamos. Ya. Chau.
Ya, ¿me escuchan? Sí, Doc. Ya, como quinto intento. No se preocupe. Mm, ¿Y ahí se ve? Sí, Doc, se ve. Tengo Ya, su claro. Aquí me funciona mejor. Sí, sí, un problema de Ya, Safari. lo estaba puro embarrando con Safari. Sí, o sea, es que la cuestión no ha pasado con otros profes, así que no sé, es algo de la plataforma. Ya. Y ahí se ve el puntero y todo. Sí, Doc. Ya, seguimos entonces. Bueno, entonces, como les comentaba, tenemos que conocer las variantes anatómicas que van a influir en la cirugía endoscópica funcional. Y por otro lado, también variantes anatómicas que van a ser útiles en el caso de otros abordajes quirúrgicos, como por ejemplo el abordaje transesfenoidal, transnasal, cuando los cirujanos quieren operar tumores de la región celar. Ahora, ¿por qué se produce la patología inflamatoria sinusal? Porque básicamente la nariz es una puerta abierta al exterior. Entonces, por lo tanto, al respirar entra todo. Todo lo bueno, el aire, el oxígeno, los gases que necesitamos y todo lo malo, que son los patógenos como virus o bacterias. Lo más frecuente es que ingresen virus y cuando se produce la infección se va a producir inflamación de la mucosa nasal y esto va a bloquear las vías de drenaje sinusal. Por ejemplo, acá en el caso del seno maxilar va a bloquear el ostium y el infundíbulo. Entonces, cuando se bloquea esta vía de drenaje, obviamente no se puede drenar el contenido, se produce estasia, proliferación bacteriana y por lo tanto progresión y mayor inflamación. Entonces, ¿qué se hacía antiguamente en estos casos? Cuando está obstruida la vía de drenaje normal, el ser humano ¿qué hace? Abre otra puerta de salida. Y antiguamente, antes de que existiera la cirugía endoscópica funcional, se hacía un abordaje externo, en este caso la cirugía de Calgo-Luc, donde con un osteótomo se abría la pared anterior del seno maxilar. Ahora actualmente todavía se hace, pero en general se reserva para la enfermedad sinusal que es más extensa, cuando hay sinusitis complicada, en casos de trauma, de cuerpos extraños. Y lo que se hacía en el fondo es abrir otra vía de drenaje temporal para poder compensar esta vía de drenaje natural que está tapada. El problema es que esa vía no sirve para mantener un drenaje definitivo. Es una solución que es temporal y por lo tanto, y por otro lado, perdón, hay otro factor que tenemos que considerar, que es que el contenido mucoso que se produce dentro de las cavidades perinasales se moviliza a través de los cilios siempre hacia su vía de drenaje natural. Entonces, en el caso del seno maxilar, todo el contenido que se produce en el antro, los cilios lo van a ir movilizando de a poquito hacia el ostium, luego el infundíbulo, al hiato semilunar y de ahí al meato medio. Entonces, por lo tanto, aunque nosotros dejáramos para siempre esta apertura, que en realidad no la vamos a dejar porque es como que dejáramos un trayecto fistuloso eh, para siempre, pero que no es la idea. Pero aunque nosotros dejáramos para siempre abierta la pared anterior, por ejemplo, del seno maxilar, igual el contenido siempre fisiológicamente se va a ir drenando hacia su vía de drenaje natural. Entonces, por lo tanto, No, como... se volvió a caer la presentación. No sé por qué. ¿Por qué será? No sé, Doc. No. Iba súper bien, como que estaba ya todo, las animaciones, todo.
No sé si le acomodo que intentemos que la mostremos acá en la Resi. Y usted nos vaya dando el paso Mm, o intentemos de nuevo, como usted prefiera. sí, no, acá mejor. Bueno, ahí la vemos dos, de Ya, nuevo. Lo vemos bien. Tenemos puntero. ya. Entonces, eh, como no podemos hacer un hoyo en las cavidades paranasales en cualquier parte, porque el flujo siempre va a ir en la misma dirección, la idea siempre es arreglar la vía de drenaje. Y eso es lo que hace la cirugía endoscópica funcional. Por eso el nombre es funcional, porque ayuda a recuperar la vía funcional de drenaje en función de la dirección fisiológica del flujo mucociliar. Ahora, la idea de aprender las variantes anatómicas no es que las aprendamos porque sí, o porque queramos ser expertos anatomistas neuroradiológicos, sino que las aprendamos porque van a ser relevantes tanto para el tratamiento quirúrgico como para la predisposición de la patología inflamatoria. Bueno, en mi caso, cuando yo estaba en el internado, en realidad mi pasada por otorrino fue bien escueta y nunca tuve mucho acercamiento con la cirugía endoscópica funcional. Entonces, aquí traté de hacerle unos monitos para explicarles, hacerles un resumen sobre los pasos principales. Este se supone que es un endoscopio. Entonces, lo primero que hace el cirujano es que introduce el endoscopio en la cavidad nasal y lo primero con lo que se encuentra es el cornete inferior y el tabique o el septo nasal. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si hay suficiente espacio para introducir el endoscopio. ¿Y qué cosas pueden afectar o pueden impedir que pase el endoscopio? Una es la desviación septal, que claramente va a disminuir el espacio entre el cornete y el septo. Y la otra es la hipertrofia del cornete inferior. Si se fijan, este cornete está súper aumentado de tamaño, casi está contactando el tabique nasal. Y bueno, aquí además se suma que también tiene una hipertrofia del cornete medio. Entonces, en estos casos podría ser necesario resecar o corregir primero el tabique o resecar parte del cornete antes de poder hacer la cirugía endoscópica funcional. ¿Cuál es el siguiente paso? En segundo lugar, hay que avanzar el endoscopio hacia el meato medio y identificar el cornete medio, que es un punto de referencia importante para el cirujano, porque recordemos que esto es una camarita y al meter la cámara se va a encontrar con mucosa en todas partes. Entonces el cornete medio es un punto de referencia donde el cirujano se ubica. Y el problema es que aquí, en esta zona, el cirujano va a manipular mucho. Y es una zona que, por lo tanto, por esta misma manipulación, va a ser, va a tener mucha predisposición a formar adherencias después de la cirugía. Entonces, a veces lo que hacen los cirujanos es que le ponen una sutura acá, en el fondo, eh, eh, tratan de juntar el cornete medio con el tabique nasal, lo medializan, y así en caso de que se produzca alguna adherencia, el cornete no se va a lateralizar. Y al no lateralizarse, no va a producir una obstrucción del complejo osteomeatal. ¿Qué variantes anatómicas pueden producirnos alteraciones en esta zona? Aquí tenemos que identificar la incurvación paradojal del cornete medio. Normalmente los cornetes medios rotan hacia afuera, pero en este caso, en esta variante anatómica, el cornete medio rota hacia adentro y esto, o cuando son un poco más grandes, puede provocar un estrechamiento del meato medio y también puede producir una desviación hacia lateral de la apófisis unciforme. Y eso va a provocar, obviamente, estrechamiento del infundíbulo. Otra variante anatómica que es importante en esta región
es identificar las conchas bulosas o bullosas. Y aquí tenemos la clasificación de Bolger. En el fondo, el cornete medio se neumatiza igual que un globo. Si nosotros partimos inflando el globo, la primera parte que se va a inflar es esta, que corresponde a la lamela vertical. Si nosotros seguimos inflando el globo, se va a inflar completamente y se va a inflar tanto la porción vertical como la porción conchal o vulvar del cornete medio. Y después, cuando terminamos de inflar el globo y lo amarramos, es cuando queda solamente la porción vulvar o conchal llena de aire en el cornete medio. Y estas variantes también son importantes porque, al igual que el cornete paradojal, pueden producir lo mismo, en el fondo desviar la apófisis unciforme y causar estrechamiento del infundíbulo. Y lo otro que puede pasar con las conchas bulosas es que, al igual que los senos paranasales, se pueden infectar y pueden tener exudado líquido y contenido inflamatorio. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Doc, súper bien. Ya, excelente. Entonces, el tercer paso en la cirugía endoscópica es la uncinectomía, que es donde se reseca este segmento que es el proceso uncinado. Entonces, por lo tanto, con esto nosotros abrimos la vía de drenaje. Y el proceso uncinado forma la pared medial del infundíbulo, entonces, por lo tanto, es necesario sacarlo para poder exponer el infundíbulo y el ostium maxilar, que es esta región de acá. Entonces, con eso logramos que el contenido ya no tenga que pasar a través del infundíbulo, sino que sale solamente a través del ostium. Doc, justo ahora se cayó, pero Ya, andábamos súper bien, así que démosle nomás de nuevo. no importa, vamos de nuevo. Eso, andábamos bien. Sí, ahora ya es más fácil. Ya le agarré el vuelito. Ya, ¿se ve? Sí, Doc. Ya. Siguiente variante anatómica. Aquí, paciencia, porque son muchas variantes anatómicas de las cavidades. Otra cosa que necesita saber el cirujano es si existen ostium accesorios, que son vías de drenaje accesorias de los senos maxilares. En este caso tenemos este ostium acá en la pared medial. Entonces, ¿por qué es importante? Porque normalmente cuando no existen los ostium, el aire ingresa solamente a través del el ostium maxilar y el infundíbulo. Entonces el flujo mucociliar sigue siempre su camino normal. Pero el problema es que cuando hay un ostium accesorio, el aire ingresa por el ostium. Y esto produce flujo turbulento y esto va a producir una alteración del flujo mucociliar normal, como que se desordena. Entonces, ¿por qué es importante? Porque con esta información el cirujano lo que va a hacer es resecar toda la pared, incluyendo el ostium, para que no se produzca más este flujo turbulento. Otra variante anatómica que tenemos que reconocer es el proceso uncinado atelectásico, que en el fondo es como esta aposición contra la pared orbitaria del proceso uncinado. Entonces, la importancia de esto es que el cirujano va a ir a tratar de resecar la apófisis unciforme y al encontrarse directamente con la pared de la órbita puede lesionarla. Se cayó, ¿o no? Sí, Doc. No sé por qué, pero íbamos bien. Le vamos teniendo todo, sí, Doc. Está muy buena la presentación. ¿Cómo? Se ha entendido todo, Doc. Está muy buena la presentación. Ya, súper. Esa es la idea. Bueno, si tienen preguntas me pueden ir interrumpiendo. Ya, Ahí se entonces ve más. estábamos en esto del proceso unciforme atelectásico, que es esta aposición entre la apófisis unciforme y la pared medial. Entonces el cirujano aquí puede pasar de largo y ingresar a la cavidad orbitaria. Y esto puede producir, obviamente, consecuencias catastróficas.
También tenemos que identificar las celdillas de Haller o infraorbitarias, que son estas celdillas que están en relación a la pared inferomedial de la órbita. Están por debajo o lateralmente a la sutura etmoido-maxilar. Y cuando son grandes, si se fijan acá, si esto aumenta de tamaño, también va a producir una obstrucción del complejo osteomeatal. Y por otro lado, si el cirujano desconoce que están presentes, también puede pasar de largo, puede confundirse y creer que está en la pared orbitaria y, al igual que el anterior, puede ingresar a la órbita. Bueno, en general, ¿qué debería llevar un informe radiológico como estudio prequirúrgico? En Chile la verdad es que no hay un consenso en particular, pero los estadounidenses se han puesto más de acuerdo. Hay algunos papers que han hecho entre radiólogos y otorrinos, donde han propuesto algunos esquemas de informe. En particular, lo que ellos proponen es un orden donde primero se describa el desarrollo de las cavidades paranasales, particularmente la neumatización del seno maxilar y del seno esfenoidal. A continuación, describir las vías de drenaje, los patrones de enfermedad sinusal, evaluar que están permeables o no, y luego aplicar esta mnemotecnia, que es close, que en el fondo esto está en inglés, pero evaluar sistemáticamente todas estas estructuras, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas, porque son todas estructuras críticas que pueden afectar el acceso quirúrgico durante la cirugía endoscópica. Y una vez que evaluamos estas estructuras y las dejamos escritas en el informe, finalmente le hacemos una breve reseña sobre las estructuras que están por fuera de las cavidades paranasales, porque obviamente los cirujanos no son personas entrenadas para ver hallazgos patológicos en estas áreas. Entonces de repente podemos encontrar un tumor u otras patologías en la base de cráneo, por ejemplo en las órbitas, que ellos no se van a dar cuenta cuando revisen las imágenes. Entonces la C, en close, es la evaluación de la placa cribosa. La placa cribosa es esta lámina horizontal que separa el techo de la cavidad nasal con la fosa craneal anterior. Y en su porción media está la crista Gay, que es esta estructura vertical, que separa las fosas olfatorias a ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar aquí? Es la profundidad de la fosa olfatoria. Y esto lo vamos a medir entre la lámina cribosa y la fovea etmoidalis, que es esta estructura que vemos acá. El borde lateral va a estar dado por la lámina o lamela lateral, que es la porción más delgada y vulnerable de la base de cráneo. Entonces, ¿por qué hacemos esta clasificación? Que es la clasificación de Queros. Porque mientras más profunda sea la fosa olfatoria, va a ser más propensa o más vulnerable a las lesiones intraoperatorias. Sobre todo cuando se hace turbinectomía, cuando se saca el cornete medio o cuando se hace una etmoidectomía. Entonces, aquí tenemos que decir si es de tipo 1, que mide hasta 3 milímetros, tipo 2, entre 4 y 7 milímetros, o tipo 3, que mide más de 7 milímetros. Porque si llegamos a lesionar acá la base de cráneo anterior, podemos producir fuga de líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto eso va a aumentar el riesgo de infección intracraneal, o también se puede producir un encefalocele. Ahora la letra L corresponde a la evaluación de la lámina papirácea. Como ustedes saben, la lámina papirácea corresponde a la pared medial de la órbita, y ya se cayó. Sí, Doc. Oiga, suele. Bueno, la pared medial de la órbita es una lámina que es muy fina, y a veces puede tener algunas variantes anatómicas, como la dehiscencia, o en algunos casos hay pacientes que tienen secuelas postraumáticas. Entonces eso puede producir medialización de la lámina o protrusión de contenido de la órbita hacia las celdillas etmoidales.
Ahí se ve todo. Entonces, si nosotros no informamos esas alteraciones, el cirujano puede pasar derecho con el endoscopio y producir lesiones del recto medial, hematomas intraorbitarios, o dejar ahí un foco dehiscente que predisponga a futuras infecciones. Doc, se volvió a caer. Se volvió. Ya. Ya, pero ya vamos en más de la mitad. Se ve bien, Doc. Bien. Ahora se ve, ya. La letra O en close corresponde a la evaluación de las celdillas de Onodio, que son celdillas que nosotros vamos a evaluar en el seno esfenoidal. Normalmente el seno esfenoidal tiene dos compartimientos, pero a veces puede tener este tabique cruciforme con estas celdillas superolaterales. La mayoría de las veces son asintomáticas, pero también se pueden infectar. Y la otra importancia que tiene es que en algunos pacientes los nervios ópticos pueden atravesar las celdillas o pueden estar dehiscentes. Entonces, también hay riesgo de dañar los nervios ópticos durante la etmoidectomía posterior. La S corresponde a la neumatización esfenoidal, que me parece que ustedes la vieron el año pasado dentro de las variantes anatómicas. Y también es importante porque mientras más neumatizado esté el seno esfenoidal, más fácil va a ser el acceso quirúrgico. Aquí les voy a mostrar por qué. Entonces hay una clasificación que las divide en tres: en neumatización conchal, preselar y selar, que puede ser completa o incompleta. La conchal es una infraneumatización, o sea, todo lo que está por debajo de la silla turca está completamente osificado. Y esta en realidad es la configuración que es más compleja para los cirujanos porque en el fondo es un bloque sólido y hay que atravesar todo el hueso para poder llegar acá a la región celar. Después está la neumatización tipo precelar, que se sitúa entre el esfenoide anterior y no penetra más allá de la pared anterior de la silla turca. Luego está la celar incompleta, en que el seno esfenoidal se extiende posteriormente por debajo de la silla turca, y luego está la celar completa. Y esta es la configuración que es la más favorable porque en el fondo la pared acá atrás mide 1 milímetro nomás. Entonces no requiere perforar todo el hueso para alcanzar el suelo de la silla turca. Hay otra clasificación que en el fondo mide un poco más la extensión de la neumatización. Aquí tenemos esta línea discontinua. La línea discontinua negra es un plano vertical que es paralelo a la pared posterior de la silla turca. Esta es una línea roja que es paralela al borde superior del canal vidiano, y esta línea amarilla es un plano horizontal que es paralelo al piso de la silla turca, ¿verdad? Entonces lo que mide esto es la extensión hacia el clivus. Aquí tenemos el tipo dorsal, donde el seno se extiende por encima del suelo de la silla turca. Tenemos un tipo occipital, donde el seno se extiende por detrás de la pared posterior de la silla turca y se extiende hacia inferior, por debajo del borde superior de los canales vidianos. Y aquí el tipo combinado, donde tenemos una neumatización mucho más extensa. En el fondo se extiende por detrás de la silla turca y por debajo de los canales vidianos. Pero esto no se utiliza mucho en realidad. La clasificación anterior es la que más se utiliza. Ya, como si esto no fuera poco, el seno esfenoidal, además de neumatizarse hacia adelante y hacia atrás, también se puede neumatizar el esfenoide hacia los lados. Entonces, tenemos la extensión lateral, que es cuando se extiende más allá de una línea que cruza el borde
medial entre el foramen redondo y el canal vidiano. Y aquí se puede extender hacia la ala mayor, hacia las apófisis pterigoides y hacia superior, hacia las apófisis clinoides. Y esta configuración en realidad es bastante útil para los cirujanos, sobre todo porque proporciona un acceso que es más fácil a la zona supracelular lateral. Ahora, lo importante de este tipo de neumatización, cuando se produce la neumatización hacia lateral, es que los nervios maxilares, los nervios ópticos y los vidianos, en general pueden sobresalir hacia el seno esfenoidal. Y eso sí es importante reportarlo, por lo mismo, porque pueden acceder con el endoscopio y dañarlo. Y ya terminando, la última variante, bueno, hay otras más que las pueden revisar después, pero esta es sumamente importante, la evaluación de la arteria etmoidal anterior, que la van a poder identificar porque en el aspecto superior del etmoide se genera como esta especie de surco, el notch etmoidal anterior. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Cuando está pegadito acá a la lamela vertical, perdón, lateral, nosotros vamos a decir que la arteria etmoidal está protegida, pero cuando existen algunas celdillas etmoidales que se extienden hacia la región supraorbitaria, en el fondo esto va a aumentar el riesgo de lesión de la arteria porque la arteria va a estar desplazándose libremente dentro del etmoide. Entonces aquí lo que tenemos que reportar es finalmente si es que existen estas celdillas supraorbitarias en relación a el notch etmoidal anterior. Porque si llegamos a lesionar la arteria, ahí las consecuencias también son catastróficas. Podemos, una, que se va a perder la irrigación de toda esta zona, y lo otro es que podemos producir un hematoma retroorbitario, con síndrome compartimental y un montón de otras complicaciones. Bueno, ahí les resumí cuáles eran las principales variantes anatómicas, porque en realidad hay muchos papers al respecto. Hay otras que están en relación al seno frontal. Ah, justo se cayó, pero bueno, menos mal que se cayó al final. Ah, pero quería que le sacaran una fotito. Ah, pero no se preocupe, Doc. Después yo las puedo compartir. Ya, porque Por la ahí les grabación. dejé como los 3 papers que yo considero que son los mínimos que se tienen que leer con respecto a las variantes anatómicas prequirúrgicas. Perfecto. Hay uno en que habla específicamente de la mnemotecnia de Close, y ahí lo pueden revisar con más detalle. Pero lo que más me interesaba es que tuvieran un poquito de nociones con respecto a la cirugía endoscópica funcional, porque eso los iba a orientar los ayuda a entender mucho más las variantes anatómicas que son importantes durante todos los pasos. No sé si tienen alguna duda. Doc, al menos yo encontré muy clara la clase, me dejó como más orientado respecto a qué cosas son más importantes ir a buscar. No sé cómo lo hace usted al informarlo, lo coloca, o sea, va como por cada uno de estos puntos de la mnemotecnia y coloca si están o no, o menciona los que están no va. ¿Cómo es que hay una parte que se cortó un poquito? Me dijiste si seguía la mnemotecnia y después sí Claro. qué. Si seguía la mnemotecnia o solamente colocaba los hallazgos positivos, como no sé, si que habían o no celdillas supraorbitarias, o celdillas Donodi, Yo o iba parte por parte, así como de la mnemotecnia. en general lo hago así en ese orden. Parto hablando del desarrollo de las cavidades paranasales y después sigo mencionando los patrones de obstrucción, si es que tienen, por ejemplo, cambios inflamatorios, cuáles son los senos involucrados y cuáles son los recesos y los ostium que están obstruidos. Y después de eso, solamente pongo los hallazgos positivos, las variantes anatómicas que son positivas. Y ahí parto, por ejemplo, con las celdillas, las celdillas de Noy o las celdillas de Haller. Y después de eso,
sigo con los cornetes, si es que hay alguna variante anatómica en los cornetes, y luego con el tabique nasal. Y ya terminando, me voy a las partes blandas, a la rinofaringe, y le echo una mirada rápida a las órbitas, a los espacios masticatorios, a la región cervical, el pedacito que se ve de la región cervical. Ese es como mi orden. Perfecto. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Por acá todo claro, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Muy buena la clase. Súper. Pido Bueno, muchas gracias por su si parte. tienen alguna otra consulta, me pueden escribir. Doc, muchas gracias de verdad por su tiempo, por la presentación, estaba muy buena y por su paciencia también por el problema que tuvimos con la presentación, pero de verdad se entendió todo. Pucha, yo lo siento, espero que no se les haya ido tanto la atención con eso. No, no, de verdad Pero fue muy gracias por la asistencia, porque en realidad yo no había usado nunca Meet. no se preocupe, no se preocupe. De verdad, muchas gracias a usted por su tiempo y por su habilidad para apoyarnos con la clase. Encantada. Ya pues chicos, yo me tengo que ir al hospital. Que tengan muy buena mañana. Muchas gracias, Doc. Gracias, Doc, igualmente. Chao, chao. Chao, gracias. Nos vemos, hasta luego.